que ahí hay que temer al Señor, de que no a todo se le dice amén. Eso, pastor. Yo tengo claro lo que el concepto de la iglesia y a lo que fui llamada. Gracias, Sí, gracias. Y miren, históricamente hay varios ejemplos de cómo las sociedades se transformaron por la influencia del Evangelio. De partida a Roma, si uno hace un estudio del Imperio Romano, en 3 siglos más o menos, bueno, casi 4, la iglesia pasó de ser un grupo de 120 personas, ahí en el aposento alto, a ser casi la mitad del imperio. No le quedó otra alternativa a los emperadores que hacer que el cristianismo fuera declarada la religión oficial de todo el imperio. Fue un acto político, obviamente. Si ellos querían seguir gobernando, tenían que darle el lugar que correspondía a los cristianos. Dicen que históricamente fue un flaco favor que se le hizo a la iglesia, por un lado, obviamente. Pero por otro lado fue el reconocimiento político. El cristianismo había crecido tanto dentro de sus fronteras que no le quedó más alternativa que Está intermitente, al se fue la señal. cristianismo como la religión oficial. Se fue la señal. Se volvió a salir, parece el pastor. Ujú. sí, está teniendo problemas de conexión seguramente. Sí, la conexión está súper mala. Se congeló la señal. Hola, hermanita Natalia, ¿cómo está? Oye, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro de verla. Iba a saludar a Yo la también. hermanita Laura, pero estaba con las dos en la mente. También a la hermanita Laura la saludo, a la Dani, a todas las Hola. hermanas, a las que conozco y Sí, a las que no conozco. Aquí nos vamos a conocer. Sí. Nos Me alegro juntamos de en las verla. clases. gracias, Sí, hermana. aquí nos vamos a conocer, aprendiendo de las cosas de Dios. Amén. Poco, poco a Sí. poco. ¿Le dio comidita a los perros, hermana Miriam, ya? No, se me echó a perder, hermanita. Estaba con el volumen bajo porque se vuelven locas cuando les doy comida. Las chiquititas me andan rondeando aquí y a cada rato me tocan que les dé comida, po. Así que cuando me toque el break, voy a cocerle unos fideitos y le voy a agregar, se me quedó afuera y se me descompuso. Bueno, comparte con todos nosotros videos. Volví, tengo problemas con la internet, parece. Es intermitente la internet acá, y eso que estoy al lado del módem, no sé qué pasa. Debe haber problemas con los postes porque están haciendo instalaciones, se nos ha caído la luz y todas esas cosas. Vamos a echarle la culpa a eso. A lo mejor el problema está entre la silla y el computador y no con el internet. Y decía que luego en la Europa, después de la Reforma, la influencia del Evangelio cambió a la sociedad europea, especialmente en Inglaterra.
en el siglo XVII de mano de Juan Wesley, cuando se conoce eso como como el avivamiento metodista. Se dice avivamiento, pero en realidad no es la idea que nosotros tenemos de avivamiento. Así, mucha música, muchas cosas populares. Es sencillamente la introducción del evangelio en la sociedad. Fue de nuevo. am, Fue la Pastor Richard, enseñanza de la Biblia Pastor la que Richard, cambia la sociedad con una fuerte predicación de muchos líderes, entre ellos White y muchos otros. ¿Sí? ¿No me Pastor escuchan? Richard, sí, se está yendo. ¿Sí? A lo Pero puede mejor tendría apagar que su Oh, cámara. eso, apague la cámara porque a veces así se optimiza la señal. A ver, intente así, pues, nada es que que iría hacer. iría en contra de mi solicitud de que ustedes no apaguen sus cámaras. Pero se Bueno, lo permitimos. Le ¿Me lo damos le damos permiten? permiso, pastor, no permiso. se preocupe. Vamos a Pero es que, intentarlo, vamos a Un intentarlo. punto Ok, menos, vamos a un punto intentarlo. menos. Vamos a intentarlo. Un punto menos. Vamos a intentarlo. ¿Me escuchan ahí? sí, Sí. No, no me escuchan, se perdió Sí, la sí. sí, señal. Te Pucha, escuchamos. ¿qué yo creo va? que él es el que no escucha, pues si él es el que está con la mal señal, pues. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. pastor. Claro. A todos los veo paralizados en su... Sí, están todos paralizados. Ya, Es bueno, él el que está paralizado, pues. voy a seguir Puta, el hablando. pastor. Si ustedes me escuchan, me lo indican. Decía que en la sociedad inglesa la introducción de la enseñanza de la Biblia, de la predicación del Evangelio, cambió esa sociedad. Ujú. Y la formación de los estados también es otro ejemplo de cómo el Evangelio logra sentar las bases de una nación libre, donde el concepto de libertad tiene que ver con la conciencia de elegir la religión o el Dios a quien uno quería servir, donde nadie podía cuestionar el Dios a quien uno quería servir. Y sobre esas bases, tanto Europa como Estados Unidos llegaron a ser naciones extremadamente poderosas hasta hoy día. Y eso es por la influencia de la iglesia. Esta iglesia de la que hablamos, una iglesia que no tiene que ver con necesariamente con el culto o con la forma de expresión de la alabanza, tiene que ver con la enseñanza de la palabra y con la vivencia ética de esa palabra. Porque el culto depende de cada una de las comunidades en las que se expresa la iglesia, cómo vivimos y cómo cambiamos nuestra cultura. Hoy día nosotros estamos en un tiempo realmente muy, muy complejo. Ya. Entonces, lo primero que dijimos era, tratamos de definir la iglesia. Lo otro que tenemos que definir ahora es la palabra pastoral. Pastoral. ¿Me escuchan? ¿Sí? Los que me escuchen. Sí. Ok, Sí, muy sí, Sí, sí se bien. Sí se escucha. escucha. Definan la palabra pastoral. un guía, un guía espiritual en este caso. de fe. Un guía, perdón, que lo repita la persona. Sí, sí, pastor, un guía espiritual puede ser. Ya, un guía, digamos, un guía espiritual. Piense que estamos hablando sobre
la iglesia como comunidad, como cuerpo, como conjunto, como congregación, como redimidos. Y estamos hablando de un mundo que nos necesita. Sí, es un ministerio cristiano. Ministerio, ¿ya? Guía espiritual, ministerio, muy bien. Alguien que nos mentorea, Ya, una persona que nos mentorea, muy bien, como guía espiritual. Y la persona que sirve, Persona que y sirve, ayuda ya. con las necesidades, Estamos hablando de un pastoral. adjetivo, no estamos hablando de un sujeto, de un sustantivo, no de un sujeto. Oh, ok. Ministerio, Si es adjetivo o adjetivo, sustantivo. sustantivo, entonces no es persona que sirve, o sea, es un ministerio de servicio. Servicio, muy bien. Ahí vamos ya con 2 goles. Es una labor, Labor, sí, una labor comunitaria, social, tarea, social, muy bien. Por ahí vamos. que la realiza obviamente un pastor, pero es una labor. Si es un adjetivo, es una labor social, comunitaria, eclesiástica. Ahí nos desviamos. Recuerden el concepto de iglesia, es conjunto, comunidad. Nadie habló delante de pastor, ¿verdad? ¿Por qué ahora hablan de pastor? Porque se llama pastoral. Puede ser un ministerio Quién de ejerce ese cuidado? ¿Quién ejerce esa pastoral? ¿El pastor? la iglesia. Todos los No, el miembros de la pastor. iglesia, La iglesia. todos los Claro, miembros de la iglesia ejercen la todos labor los miembros de pastoral. la iglesia. Mm. Muy bien, por ahí vamos. Entonces, Podría decir consejería. ministerio pastoral, Consejería, ministerio de enseñanza, enseñanza, muy bien, ya van 2. Tareas propias de la iglesia. ministerio social de ayuda, Ministerio social, ayuda. La oración, hermanos, también ¿Qué es cosa? pastoral. La oración, Oración preocuparse de los necesitados, preocuparse de ir en busca de los que están enfermos, de los enfermos, visitar a los necesitados, de enfermos, a los los que están hospitales. necesitados, Ah, por ahí vamos, ¿no? ¿Hacia dónde apuntan las flechas entonces? hacia la sociedad. Hacia la sociedad, eso es. Muy bien, cuando nosotros hablamos de pastoral, hablamos del ejercicio del ministerio, de la preocupación de la iglesia de servir a la sociedad en la que la iglesia está inserta. Miren, ¿cuál es la queja de las personas que no conocen de Jesucristo? Para ellos la iglesia es un misterio. Si alguien llega a entrar a la iglesia, a veces ni entiende nada de lo que hacemos, de cómo hablamos, ni de cómo nos vestimos. Tenemos todo un código propio. Tenemos una forma de cantar, una forma de ser, una forma de vestir, una forma de actuar. Cuando alguien se convierte, el discipulado incluye enseñarle a hablar como nosotros, a pensar como nosotros, a cantar como nosotros, a vestir como nosotros. Luego, la mayor parte de las energías que nosotros gastamos es para poder sostenernos a nosotros mismos.
Y cuando nosotros estamos hablando de pastoral, estamos hablando de servicio, de ministerio, de un quehacer que se ocupa de ir hacia las personas y las necesidades que ellas tienen, más allá que si son o no son cristianas. Y a nosotros nos cuesta pensar en esa clave. Estoy hablando en general, no estoy hablando de ustedes ni de mí y tal vez de algunos grupos de nuestra propia denominación aquí en Chile y en el mundo. Estoy hablando en general del mundo cristiano. Nosotros hemos tenido muchas experiencias. eh, Recuerdo que para el terremoto del 27F, nuestra propia iglesia aquí en Hualpén sirvió mucho tiempo en Cerro Verde y había un templo que quedó pero paradito. Y fuimos a pedirle permiso al pastor para usar el salón social de ese templo para preparar allí los alimentos y servirlo a una comunidad que había perdido sus casas por el tsunami. Y y el pastor nos dijo, no, ellos no se lo merecen. No son cristianos, no les voy a prestar el salón. Entonces nos fuimos con nuestros peroles, nuestras ollas, nuestros sartenes y la gente a la que le servimos armaron una suerte de carpa con unas lonas y ahí preparábamos las cosas, después empezamos a llevar las cosas preparadas y ahí solamente calentábamos y les servíamos. Y, los cristianos, católicos, evangélicos y quien sea, y mucha gente no cristiana, piensan que los que sufren se lo merecen, por tanto no hacen nada para ayudar. Pero la iglesia, si ve una necesidad, trata de resolverla, ayuda, se hace parte de la solución y no del problema. Una dama que es superintendente en Costa Rica dijo que toda su familia se convirtió al Señor porque una iglesia les llevó el kilo de amor cuando ellos no tenían nada que comer. Le impactó tanto eso que visitaron la iglesia, su mamá se convirtió, ella y sus hermanitos se convirtieron. Y a la larga ella llegó a ser superintendente de uno de los distritos en Costa Rica. Entonces, no tuvieron que decirle que aceptara a Jesús, sino el impacto del testimonio de una comunidad que se identificó con su necesidad y les ayudó con un kilo de amor. Es algo tan común en nuestras iglesias, el kilo de amor, ¿no? Entonces la iglesia cuando se identifica con las necesidades de la gente que está a su alrededor, más allá de su condición de ser o no ser cristiano, está precisamente pastoreando o llevando adelante la pastoral. En el mundo católico se entiende mejor la palabra pastoral que en el mundo evangélico. Nosotros usamos la palabra ministerio más comúnmente. Entonces, como comunidad de fe, nosotros enfrentamos los desafíos que este mundo nos ofrece? Nuestra iglesia a nivel mundial está organizada de tal manera que procura siempre estar respondiendo a las necesidades que por diversos desastres ocurren en el mundo. Cuando se producen estas migraciones masivas por la guerra, por ejemplo, o por desastres naturales, rápidamente la iglesia reacciona. En la Asamblea General del año 17, me parece, estaba el problema con Siria y en una asamblea se recogieron casi $1 millón para ir en ayuda de los refugiados sirios. Se estableció un campamento de personas profesionales de la iglesia que fue a ayudar a la gente, especialmente a los niños que estaban muy traumados por la guerra. Entonces los nazarenos del mundo entero hicieron una ofrenda de casi $1 millón para ayudar en esa emergencia.
Y aquí en Chile hemos recibido ayuda también de los ministerios de compasión frente a ciertos desastres que han ocurrido en nuestro país. Eh, Pero aparte de esa ayuda organizada que nuestra iglesia tiene, las iglesias locales tienen que saber responder a esas necesidades inmediatas de su propia comunidad, visitando hospitales, como alguien dijo por ahí, los enfermos. A veces nos solicitan los templos para eh, velar a algún fallecido de la comunidad porque las casas son chicas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a esas cosas? Pequeños detalles, ¿no? No estoy hablando de grandes empresas pastorales, pequeños detalles. Entonces, eh, toda acción ministerial de servicio a una comunidad que sufre para resolver sus necesidades, eso es pastoral. En alguna de nuestras congregaciones, en algún momento se establecieron apoyos escolares para los niños de determinada comunidad, para ayudarlos a resolver sus materias. En otras iglesias hay visitas permanentes a las cárceles o a los hospitales. Actualmente en Santiago se está trabajando con niños, en Valparaíso con niños Down. No sé, hay distintas formas en que la iglesia responde a necesidades que hay en nuestra comunidad. Eso es pastoral. Eso es pastoral. Si, si hay algún joven en nuestra iglesia o que quiere participar en el servicio público, animarlo, ¿no? Por ahí, si se presenta concejal en un municipio, tomar las banderas de su candidatura y, y ayudarlo para que gane votos, por ejemplo. Son otras maneras de participar en el mundo real, digamos, de nuestra comunidad. Eh, Si el municipio nos pide ayuda para difundir programas de bienestar social, no sé, por participación en programas antidroga, cosas como esas que podemos hacer nosotros, que son fáciles, no requieren mayor presupuesto ni mayor compromiso material o económico. Pero eso es pastoral, ministerio, ministerio, servicio. Eh, Creo que cada comunidad, en cada sector de nuestra sociedad, de nuestro país, del mundo, tiene, eh, tiene frente a sí a una comunidad que requiere algo específico. Nosotros recibimos la visita de, del pastor Mario Martínez hace unos años atrás, cuando era misionero en Guinea Ecuatorial, y él tenía la idea de formar una escuela y ya tenía niños y tenía una profesora. Y él estaba pidiendo dos cosas. eh, Apoyo para comprar vacas, para tener leche, para darle desayuno a los niños. Y también eh, quería tener dinero para poder pagarle el salario a la profesora por un año. Eran sus dos necesidades más básicas como misionero. Era interesante, ¿no? Lo que él necesitaba. Entonces son ministerios, son respuestas a necesidades, es pastoral de una iglesia que se puede resolver con cierta facilidad. Comprar una pata de vaca, por ejemplo, una parte de la vaca, comprarle los cachos de la vaca, ayudar a ese misionero para que logre esa meta, esa finalidad.
¿Cuál es la necesidad que gira alrededor del lugar donde usted ministra? A lo mejor son jóvenes que quieren entrar a la universidad y no tienen dinero para pagar un preuniversitario y a lo mejor en su iglesia tiene jóvenes que son profesionales y que podrían enseñarles, ¿no? Darles capacitación para poder rendir una mejor prueba y tener mejor puntaje para entrar a la universidad. O hay muchos ancianitos y no tienen quien les acompañe a Cefán a buscar los remedios o a la hora médica, y hay personas que en la iglesia podrían hacer eso. Eso es pastoral, es servicio, es ministerio, es resolver necesidades, responder a desafíos que la comunidad tiene, en el nombre del Señor. Pero el mundo tiene problemas macro y eso lo vamos a ver al regreso del recreo. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? ¿Algo que usted esté haciendo en respuesta a una necesidad inmediata, aparte de predicar a Jesús? Porque eso no hay que olvidarlo. Eso va siempre intrínsecamente en nuestra pastoral. Nosotros siempre lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús. Extendemos el reino a través de esa manera. Le predicamos a todo el mundo, hacemos discípulos mientras vamos al mundo, mientras respondemos a esas necesidades, predicamos de Jesús. Y eso es intrínseco a lo que hacemos. Eso no debemos olvidarlo. No cambiamos una cosa por la otra. Y quiero dejarlo bien clarito de un principio, porque después le van a decir a su pastor, en la clase aprendimos que tenemos que llevar a un ancianito al Cefán. Y le predicó a Cristo, no, porque si no, la pastoral es llevarlo al Cefán, no predicarle a Cristo. No, no. La primera necesidad siempre de cualquier persona es reconocer a Jesús como Salvador personal. Pero no podemos predicarle y dejarlo tirado, ¿no? Que se las arregle como pueda. Mientras lo llevamos al Cefán, le predicamos a Jesús. ¿Y usted por qué hace esto? Porque amo a Cristo, ¿no? Porque amo a Cristo. Bien, son las 9. A la vuelta del recreo, eh, hacemos el análisis del mundo. ¿Ya? Nos vamos a tomar cafecito entonces. O un refresco. A qué hora se vuelve? Nueve y Nueve y cuarto, cuarto. dice De acuerdo. el Ah, ya. reglamento. Gracias. Solo 15 minutos. En esta parte ya hemos tratado de definir así de una manera muy ruda, muy gruesa, el concepto de iglesia, el concepto de pastoral, muy, muy por encima, ¿no es cierto? Vamos a hablar ahora acerca de nuestra realidad contemporánea. Recuerdo muy patentemente que cuando iba a terminar el siglo XX, se especulaban muchas cosas y de repente ya era siglo XXI. Y ahora sin casi darnos cuenta, ya es 2026, un cuarto del siglo XXI.
medio en broma, medio en serio, yo le decía a los hermanos de la iglesia que yo le pedía al Señor que me permitiera llegar a los 2000 años de la celebración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso debería ocurrir en términos formales el 2033. Y les decía, yo llegando a esa edad, eh, ya puedo morir tranquilo. Y faltaban como 33 años. Y miren, ahora estamos ahí a las puertas. No sé si Dios me va a conceder ese deseo o no, porque es muy banal, ¿no? No tiene que ver con ninguna cosa importante. Si llego o no llego, no me voy a dar cuenta. Bueno, si llego vivo, sí. Voy a decir gracias, Señor, porque me concediste ese deseo del corazón. Pero si muero antes, no me voy a dar cuenta. Eh, Solamente quiero decir con esto que los años pasan muy rápidos y, y que los tiempos y las sazones, como dice la Reina Valera, son muy cambiantes. En una elección presidencial pasada, uno de los candidatos hablaba de lo fantástico que iba a ser el momento en que Chile pudiera tener televisión digital. Y él decía, Chile tiene que avanzar en todo lo de las telecomunicaciones porque imagínense que usted en algún momento va a poder elegir libremente qué película ver. Y detener la película, ir a hacer cualquier otra cosa, volver y retomar la película donde la dejó y terminar de verla. O verla cuantas veces quiera. Y yo lo escuchaba embobado y creo que hasta voté por él. Solamente por esa fantasía de imaginarme un Chile con esa capacidad tecnológica de proveer a sus ciudadanos un tipo de televisión que hasta ese momento no teníamos. Teníamos solamente canales que hoy día se llaman abiertos, que eran, no sé, 5 o 6 canales, 7 canales, ya no me acuerdo. Y él hablaba de un mundo que nosotros no teníamos. Hoy día tenemos la inteligencia artificial. Chile tiene una conectividad de Internet casi en un 100% de todo el territorio nacional y son muy pocas las poblaciones o los asentamientos humanos chilenos donde no llega el Internet. Y la Internet nos da la posibilidad esta posibilidad, pues, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Que una hermana desde Estados Unidos se puede conectar con nosotros hoy día y tenemos estudiantes chilenos desde Antofagasta, desde Arica hasta Lanco. Eh, Nosotros teníamos que estar con estudiantes solamente de aquí, de la intercomuna Concepción Talcahuano, en una sala, y ya a las 11 de la noche era tan tarde que a veces no había locomoción colectiva para que pudieran regresar. Y recuerdo al pastor Juan Badilla usando su auto para irlo a dejar a lugares impensados para que pudieran estudiar, pues. Hoy día no, pues estamos en la casa cómodamente, gracias a la internet y muchas otras cosas que se pueden hacer por la internet. ¿No? Un mundo súper conectado. Entonces, personas que imaginaron ese mundo y lo anticiparon, tal vez hoy día no lo ven, pero lo soñaron. Y como digo, hoy día está la inteligencia artificial, unos dicen que es buena, otros dicen que es mala. Uno se encuentra
casualmente con algunos pequeños toques de la inteligencia artificial y como que se admira, se ve sorprendido por lo que es capaz de hacer. Y el otro día una hermana de la iglesia me demostró sus capacidades, me dice, pastor, ¿quiere hacer un proyecto? Ya, le digo yo, hagamos un proyecto. Solamente para demostrarme la capacidad que tiene la inteligencia artificial. Me dice, inventemos algo. Ya, le dije yo tal cosa. Me dice, ¿qué trasfondo quiere? Tal cosa. Y empezamos a definir objetivos, cuestiones, y le iba dando datos a a una base que ella tenía, y luego puso el Enter ROM y se desplegó un lindo proyecto, eh, sin nosotros haber hecho más que alimentar una base de datos con información de lo que nosotros queríamos. Y lo redactó de una manera, pero muy linda, muy espectacular, dentro de los cánones de la Iglesia Nazareno, de su tradición wesleyana, de su preocupación por la evangelización, eh, en el alcance comunal aquí de Hualpén. Definió la comuna de Hualpén, la describió, eh, habló del número de habitantes, etcétera. ¿De dónde tomó toda esa información? Inteligencia artificial. ¿No? Todo conectado. A mí me habría llevado un montón de tiempo averiguar todas esas cosas. Me dice, eso es inteligencia artificial. Entonces, ¿buena, mala? No sé. Entonces, miren, hoy día nosotros enfrentamos enormes desafíos que se ciernen sobre la población mundial, con mayor o menor conocimiento. Nosotros estamos como país súper conectados con el mundo entero. Y además con este sentimiento curioso que tenemos los chilenos, todas las cosas nos llaman la atención. El 3 de enero, casualmente, nos topamos con la noticia de Venezuela, quedamos pegados con la noticia de Venezuela. Todo el día con las noticias de Venezuela. Y yo me levanté temprano ese día porque nosotros tenemos oración y de repente veo en el celular las noticias de última hora cuando me levanté como a las 6:30. Después que me tocó mi turno de oración, volví a la casa, prendí el televisor. Toda la mañana hablando de Venezuela. Cuando me junté con los hermanos venezolanos que vienen aquí a nuestra iglesia, pudimos dialogar de todo lo que estaba pasando allá y ellos estaban así con la incertidumbre. Ahora, con todas estas guerras que están pasando en el mundo, las guerras importantes porque hay muchas guerras que a nadie le interesa, parece. Lo que pasó con Pakistán y Afganistán. En una de esas los pakistaníes le mandan un bombazo nuclear a los afganos y hasta ahí llega la cosa, ¿no? Y ahora la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, ver los misiles cayendo. Todo el día la televisión encendida también viendo esa noticia. Todo eso influye sobre nuestra población, porque nosotros estamos súper conectados y a la par otras noticias que van ocurriendo. Hace, no sé, harán 30 días estábamos súper optimistas porque las noticias económicas y, y políticas del mundo hablaban de que nuestro nuevo ciclo político iba a ser súper positivo, con un dólar a la baja, un cobre y un litio al alza, todo súper tranquilo, pura paz, la migración en retirada. eh, En fin, hoy día todo pesimista. El dólar al alza, el petróleo al alza,
las condiciones económicas cayendo porque las bolsas se desplomaron, los dos presidentes confrontados diciéndose mutuamente mentirosos, tensión en nuestro país. Nos llenó de incertidumbre a los chilenos. Dos presidentes mentirosos. Y eso por no meternos con los países del vecindario, ¿no? Ya que aquí hay algunas vecinas peruanas, no vamos a decir nada del Perú. ¿Ah? La cosa debe ser más o menos parecida. Ni con los venezolanos, porque tenemos hermanos venezolanos en nuestra iglesia. En fin. Es decir, todo eso nos produce incertidumbre, ¿no? Nos supone inquietud a nosotros. Hay un mundo afuera de la iglesia que nos genera inquietud. La iglesia tampoco se salva porque hay una cosa muy heterogénea dentro de la iglesia cristiana. Para muchos evangélicos, los católicos se van a ir al infierno. Nos cuesta pensar de que los católicos son cristianos también. Ignoramos que en otras partes del mundo hay otros cristianos que siguen a Jesús, pero que son diferentes a nosotros, como los ortodoxos. Hay quienes dicen que ellos son los verdaderos cristianos, que si uno quiere recuperar el verdadero evangelio tiene que hacerse ortodoxo griego. Ah, deben ser ortodoxos griegos los que dicen eso, ¿no? Y dentro del mundo evangélico tenemos una diversidad, pero que es tremenda, porque, mire, el otro día unos hermanos evangélicos nos dijeron raro a nosotros, a los nazarenos. Uy, que son raros ustedes lo que creen. Y yo no me encuentro raro. No me encuentro raro por mis creencias. Me encuentro lo más natural, no raro. Entonces, entre nosotros los evangélicos también hay una ensalada de cosas curiosas. Y todo eso produce confusión. Por eso tal vez Jesús dijo o preguntó si hallará fe el Hijo del Hombre cuando Él regrese, ¿no? Como hablando de un tercero, no de sí mismo. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese? Entonces nosotros vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio. Les voy a dar 10 minutos y ustedes van a definir desde su perspectiva los 10 desafíos más importantes que ustedes ven que la iglesia confronta hoy día, en términos culturales, sociales, políticos y religiosos. Culturales, sociales, políticos y religiosos. Les doy esas 4 áreas. El orden lo pueden elegir ustedes. Los 10 desafíos más importantes. Les voy a dar 10 minutos, los enumeran y después les voy a dar por turno para que lo expliquen. Digan, ¿por qué lo eligieron? Lo nombran y por qué eligieron esos desafíos. Deberíamos coincidir en muchos, pero una de esas por ahí tenemos ciertas diferencias también. ¿Ya? 10 minutos a partir de ahora ¿Eran y nos culturales, echamos de políticos? nuevo a clase. ¿Cómo? ¿Culturales, políticos? Culturales, políticos, sociales, religiosos. Ya. Como iglesia pensando
Mi iglesia, mi Nosotros, hoy mundo día, como o mi iglesia, iglesia local. como iglesia, como cristianos, díganos, como cristianos, ¿cuáles son esos desafíos o cuáles son esas cosas en nuestra sociedad que a nosotros nos interpelan, ¿ah? Para las cuales no tenemos una respuesta fácil, tal vez, ¿no? O no tenemos respuesta, porque no tenemos por qué tener respuesta para todo. ¿Ya? Hasta un cuarto para las 9, un cuarto para las 10 los voy a llamar a clases de nuevo, a pantalla abierta, ¿ya? Culturales, sociales, ¿qué más dije? Políticos, religiosos. Eco- Creo que fueron eso. Vamos a darnos 3 minutos por persona para que nos lea su lista y nos indique alguna razón por la cual eligió esos asuntos contemporáneos que consideran más relevantes como problemas que debemos o considerar como que nos afectan mucho en, en este tiempo, ¿ya? Eh, Vamos a comenzar por Macarena Urías. ¿Dónde está Macarena? Ay, perdón, acá estoy, pastor. Ya, Macarena, usted comienza. Em, Lea la los lista desafíos, y luego eh, nos da una explicación breve de por qué eligió esas 10. el desafío, yo pienso que los desafíos sociales es una de las que, o sea, de cada uno lo completé, pero tengo que mencionar solo uno, ¿cierto? Mencione la lista. Ya. Culturales, la aceptación de distintas costumbres, que a veces nos cuesta eso de interculturalidad. En lo político, que un desafío es que como iglesia dediquemos tiempo a entender el mundo, los hechos que están pasando y los conflictos. A veces no hay tiempo como para interiorizarse de las noticias y saber bien qué está pasando. Y lo otro, en lo religioso, que como iglesia también no solo nos enfoquemos en lo espiritual, sino que también veamos más allá de lo espiritual, porque a veces no, como que durante el año como que nos enfocamos en mucho en intra iglesia y no extramuros de la iglesia. Y en lo social puse que pensar en la iglesia del futuro. Y eso es como en el que quería detenerme porque en varias ocasiones he escuchado que varias iglesias no tienen niños y eso es algo que es una alarma porque ¿cuál va a ser la iglesia del futuro si no hay niños? Eh, entonces la población de las iglesias está siendo más adulta y hay que pensar en quiénes van a ser la iglesia del futuro, sobre todo en la generación de los niños. Eso. Ya, muy bien, gracias, Macarena. ¿Algún comentario que alguien quiera hacer respecto de lo que Macarena dijo?
Una de las cosas que vamos a revisar, ya que ninguno hace un comentario, ella apuntó algo muy eh, particular, que es un drama social eh, en en muchas partes del mundo, especialmente en el mundo más desarrollado y en Latinoamérica, en lo que llamamos el Cono Sur, que es la crisis de la fertilidad. Eh, el problema no es de la iglesia solamente, el problema es de las naciones y particularmente de nuestro país, que tiene un índice de fertilidad menor a 1. Los indicadores señalan que para que una nación, un país pueda sostener su cultura, o sea, su manera de ser cultural, su ethos cultural, la tasa de natalidad tiene que ser sobre el 2,5. Si quiere sostener su población, no tiene que bajar de 2. Y el drama nuestro de Chile es la fertilidad. No es solamente la natalidad, es la fertilidad. Menos de 1 punto. Por tanto, dentro de poco ni los colegios van a tener matrícula. Entonces, un mal negocio, por ejemplo, para un médico especializarse en pediatría. Si hay muchos pediatras, no van a tener mucho mercado, por ejemplo. Las salas cunas van a sobrar ahora que pronto se va a firmar o se está discutiendo la ley de sala cuna universal. Ser educador de párvulos va a ser mal negocio también. Lo que ha salvado a Chile es la migración. Pero cuando esos niños, hijos de migrantes, sean chilenos adultos, no van a querer tener hijos porque se van a asimilar a la cultura de nuestro país. ¿Qué pasó con los hijos de los hermanos de la gente de Perú que llegó en la primera oleada de migrantes peruanos que llegaron a Chile? La gente que venía a Perú también tenía muchos hijos. Pero esos jóvenes ahora, hijos de peruanos, ya son chilenos y se profesionalizaron y ya no se quieren casar, o si se casan prefieren tener perritos o gatitos o tienen un hijo nomás. Se asimilaron a cómo somos los chilenos y no contribuyen al desarrollo poblacional. Entonces, tenemos un serio drama allí. Entonces, hay que pensar que la iglesia es parte de eso y tenemos que hacer los resguardos para garantizarnos que a nuestras iglesias lleguen niños, porque si no vamos a tener una iglesia como en Europa de puros adultos mayores. De hecho, ya gran parte de nuestras iglesias tienen un número muy significativo de adultos mayores y muy poquitos niños. Buen punto. Gracias, Macarena. Pero eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase, ¿ah? Ese es uno de los desafíos contemporáneos a la iglesia. Eh, Miriam Calfumil. Lo voy a decir varias veces hasta aprenderme bien el apellido. Ya, pastor. Aquí, mire, bueno, yo lo que escribí, Lea la lista y el después tema nos de explica. la costumbre, la forma de vida, desafíos de la fe, conflictos religiosos, también la misión espiritual que tenemos por parte de la política y en lo social, desafío en lucha contra las crisis de la familia y en los valores.
Bueno, lo que yo tengo acá, yo trabajo en un colegio, es un colegio presbiteriano y bueno, yo veo muchas cosas ahí que como que engloban todas estas situaciones que están sucediendo, tanto en lo educacional, en lo político y en la fe. En la fe, todas las leyes nuevas que se están como puliendo para poder encajar en todos los pensamientos de las personas, para poder tener, no sé, a los padres contentos, pero sin perjudicar, ¿cierto?, al colegio, tratan de como que de resguardar todo eso. Se ha quitado la autoridad, como bien vemos, ¿cierto? Y también se le está quitando la autoridad a los padres. O sea, es como algo que entrelaza estas situaciones difíciles que yo puedo asimilar, ver, y, y vemos a nuestros niños muy débiles. Yo veo a los niños carentes de necesidades emocionales, de necesidades espirituales, el bullying que se hace por tener, no sé, por ser de otra cultura, tener otra forma de pensar, de hablar, de escribir. También en temas de la familia, claramente, como decía usted ahí, los padres ya no tienen más de un hijo, con un hijo ya están cansados, que ya no saben cómo criarlo, y también todo este tema que está muy latente, que es las enfermedades que están causando ahí los trastornos de nuestros niños, que también eso hace que los padres estén más estresados y como que la escuela tiene que hacer la pega que ellos tienen que hacer también en su casa. Entonces yo creo que sí, la iglesia y bueno, y la escuela como tal todavía no está preparada como para recibir o atender la parte espiritual o moral, porque prefieren, ¿cierto?, tener estos derechos de, a los 14 años tú puedes decidir quién eres, que ahora fue esa la última artículo que se leyó, que a los 14 tú puedes decidir quién eres, pero antes, atrás de los 13 para abajo, tu padre lo tiene que hacer por ti. Entonces tratan como de enfocarse ahí, pero está débil la parte de la fe. Y eso es preocupante, yo lo veo así para mí y espero que el Señor pueda ahí empezar a hacer su obra maravillosa dentro de las personas que están teniendo cierto poder dentro del colegio para que sí se puedan enfocar en la parte espiritual y la fe de los niños, porque los niños creen en Dios, pero yo creo que si se enfocara un poco más a la familia, creo que habría un poquito más de resultados positivos. Gracias, gracias, hermana. Bueno, no es responsabilidad de la escuela. La escuela no tiene como finalidad eh, llenar la necesidad devocional de los niños, es formarlos en términos educativos. Para eso está la iglesia y la familia primero, la iglesia después. Pero estamos tan desorientados que la escuela tiene que cumplir un rol que no le compete. Interesante, ¿eh? Pero sí, ahí estamos con toda esa confusión en la educación también. Esta suerte de nueva civilización que quieren introducir en todas las sociedades occidentales. Gracias, hermana. Eh, Ángelo, Bien, los 10 desafíos que la Iglesia confronta hoy, según mi perspectiva, la ideología de género, la inclusión, credibilidad,
abuso de poder, adaptación a los tiempos modernos, la defensa de los valores y principios, familia y sus roles, ser de mayor impacto social, poca coherencia y la confusión de libertad con libertinaje. Bueno, este listado lo hago pensando en que, en resumen, cómo nosotros como iglesia podemos adquirir las herramientas eh, para atender a estas necesidades que son visibles. Porque muchas veces nos escondemos solamente detrás de la religiosidad, pero no estamos impactando la vida de los de afuera. Entonces, no tenemos la herramienta, no contamos con los recursos, no contamos con la logística para poder atender a tales necesidades, como por ejemplo un chico o una chica, o bien moderno, lo que estamos viendo en este mes o esta semana, los famosos Terrian, por ejemplo. ¿Qué pasaría, qué sucedería si un día domingo llega a nuestra iglesia un grupo de jóvenes disfrazados? ¿Cómo sería nuestra reacción como iglesia? Entonces, creo que nos falta a la iglesia en general, falta la herramienta, los recursos y las capacitaciones para saber cómo atender a ese tipo de necesidades. Eso en resumen, pastor. Eso es un drama hoy día para nosotros, ¿eh? Yo no sé si en alguna de las congregaciones que aquí están representadas eh, se ha presentado algún homosexual al culto, por ejemplo, o alguna pareja homosexual y ha llegado al culto. Yo, pastor, A ver, cuéntenos su experiencia. aquí en la iglesia donde estoy ayudando, estamos allí, sí, ha habido homosexuales que han venido y, y hay otro, un joven homosexual también. Hay de todo tipo, vienen a la iglesia de todo tipo y se les trata bien y se les predica la palabra y ellos tienen que hacer sus decisiones. Algunos conocen la palabra, se arrepienten y luego vuelven. Han llegado o vienen a nuestra iglesia también drogaditos y gente que ha salido de la cárcel también. Y nosotros tratamos a ellos con cuidado. Sí, tenemos que tener cuidado porque especialmente los que están con sobredosis es peligroso y a veces hay conflicto entre los hermanos que vienen y entonces pues se les predica la palabra. Estamos en ese mundo. Nosotros como cristianos, yo creo que con la ayuda de la guía del Espíritu Santo podemos testificar y dar nuestro amor porque ellos están cegados, no conocen la palabra, aún conocen la palabra, pero ahí ya están. Como la palabra dice que al final, pues el Señor va a va a separar las espigas de los trigos, entonces estamos mezclados todos. Gracias, hermana. Yo creo que es realmente una cosa muy desafiante para la iglesia. Estos terians, drogadictos, homosexuales, nos ponen a nosotros en una situación muy, muy compleja. ¿Mm? Si llegan a nuestras congregaciones, ¿cómo reaccionamos? Es bueno empezar a pensar esas cosas, hablarlas por lo menos, Ujú. y, y ver tal vez cómo podemos establecer un protocolo de atención, porque Cristo es el único que puede cambiar el corazón de esas personas. Gracias, Ángelo. Karim, ¿dónde estás, Karim? Acá estoy. Ya. Ya, con respecto a lo que yo tengo, primero puse el labor social frente a la necesidad financiera de los no alcanzados, ante desastres naturales, incendios, etcétera.
ser un aporte a la sociedad que justifique su presencia en ella. Llegar al mundo, a pesar de los testimonios que muchas veces afectan el testimonio como tal de la iglesia, a través de la demostración del amor de Dios. Unión entre los cristianos para llevar a la sociedad un mismo discurso, a pesar de que quizás seamos de distintas congregaciones, ¿cierto? Pero que haya una unión entre cristianos. Respeto y compromiso con la comunidad que nos rodea como templo físico, ya que se ha visto muchas veces que no hay un respeto, entre comillas, dentro de los límites sociales, por decirlo así, y eso impide que las personas también lleguen a la iglesia e incluso les impide llegar a la congregación. Intervención en políticas públicas que no estén en los planes del Señor. Estudio, comprensión y discernimiento de la palabra para predicar el verdadero evangelio. Llevar el evangelio a todas las generaciones. Disminuir el individualismo que está inmerso en la sociedad y por lo tanto puede llegar a estar inmerso en la iglesia. Y intervención en los problemas sociales actuales que enfrenta la sociedad, como drogadicción, enfermedades de salud mental, los roles que se han cambiado de acuerdo a los planes del Señor y la familia. Y la Eso. familia. Un listado largo. Ahora cuéntanos por qué enumeraste ese listado como Bueno, con respecto a esto, yo lo veo desde mi perspectiva, de lo que yo vivo, por ejemplo, en mi diario vivir, de las cosas que veo también en las redes sociales, que veo en las noticias, que se viven también en nuestra iglesia, que muchas veces no podemos llevar el evangelio a los necesitados, o a los no convertidos, porque no somos realmente, no estamos como inmersos en la sociedad, sino que estamos separados. Estamos congregándonos en nuestro templo, estamos predicándonos a nosotros mismos, pero no, por ejemplo, no ayudamos a alguien necesitado, no sé, al vecino que está al lado, que no tiene que comer o no tiene cómo ir al hospital, por ejemplo. Y tampoco tenemos un rol activo, siento yo, en los temas sociales que están como súper complejos. Las enfermedades mentales han aumentado muchísimo y nosotros como iglesia también tenemos que actuar en esas situaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros actuamos ahí podemos llegar a las personas y el Señor los sana. Nosotros no nos sanamos, ¿cierto? No tenemos ese rol, pero podemos llegar a ellos a través de esto. Como usted lo mencionaba, por ejemplo, con el kilo de amor, uno puede llegar a la familia a través de esto. Es importante que no solamente llevemos todo esto a lo espiritual, sino que muchas veces el rol social o la ayuda al necesitado puede también demostrar el amor del Señor a través de nosotros. Eso. Gracias, Karin. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Muy bien. Jazmín. Jazmín. Pastor, la hermana había escrito un mensaje por el chat de que estaba en una situación, le fueron a dejar algo a su casa, entonces se iba a ausentar unos minutos. Ya, entonces, Areli. Ya, Gracias, Olga. yo puse falta de credibilidad en el testimonio de la iglesia, mayor impacto en la comunidad a nivel social. eh, Otro desafío son los pensamientos o creencias, que ahora está muy de moda la nueva era. eh, y viene como con fuerza, sobre todo en la generación, ni siquiera la tan nueva, sino que como más o menos la mía, un poco más arriba. Va a ser y está siendo un desafío también para la iglesia. No nuevo, pero un desafío. Creyentes que se resisten a ser transformados, adolescentes y jóvenes siendo educados por TikTok y redes sociales, la cultura digital con los niños, el individualismo y ese reflejo de Jesús en amor. Eso sigue siendo un desafío para nosotros, que cuando la gente piensa en iglesia, sienta el amor o piensa en el amor piensan en amor, eso.
Y lo otro que no escribí, pero que sí, eso, creo que eso lo escuché al Pastor Ángelo, y es esto como de que hombres y mujeres por separado, peleados, quién es mejor, y como esta competencia. Creo que el desafío de nosotros es es un discurso que no sea de que estamos en contra, sino de valorar y admirar el rol que tiene cada uno y cómo cada uno es importante y necesario. Eso. Ay, ¿y por qué los puse? Porque son los que, porque están en mi contexto. Eso. Pobre Pato Concha. Espero que lo valoren. Ah, me refiero a contexto universidad. Ah, Y ya, bueno, a eso y te TikTok, referías. redes sociales, todo eso da harto contexto, como decía la Karin. Uno, para saber cómo está un poco el mundo afuera, es cosa de revisar un poco en las redes sociales y ahí hay harto reflejo de cómo está. Ya, muy bien. Gracias, Areli. ¿Algún comentario para la Areli? Eh, Solamente, no sé si decir comentario, solamente decir que lo último que ella dijo a mí me suena a esta hora, a este feminismo mal llamado, ¿no? De lo que está, la corriente que hoy en día en nuestro país ha marcado fuerte, sobre todo en el contexto político que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ese feminismo que hace de que precisamente se valore lo que se hace la mujer y se menosprecie de alguna manera lo que el hombre también como creación ha sido puesto, ¿no? Eso. Sí. Es esa competencia malentendida que a veces llega a la iglesia también, ¿no? No debería en la iglesia darse eso. Como no debió haberse dado tampoco el desprecio del trabajo de la mujer. Pabla, Bueno, yo aquí puse, en realidad me enfoqué más en lo religioso, pero igual busqué el cultural que siempre me ha llamado la atención, que cada persona define su propia verdad. Pobreza, en social, la pobreza y la desigualdad, la violencia, la inseguridad, también en lo que es cierto crisis mentales, ansiedades, depresión, individualismo y pérdida de comunidad. En lo político me llama la atención en que hay mucha ideología, hay muchas creencias diferentes. Yo creo en esto, yo creo en otro, yo creo esto, creo, invento uno lo que me conviene a mí. Y en lo religioso, el cristianismo superficial y la falta de discipulado profundo. ¿Por qué los escribí? Porque creo que la iglesia tiene un desafío en todos los ámbitos que usted nos pidió anotar, pero también nos falta como iglesia, como decía también una hermana ahí, la Cari, una responsabilidad de mantener el evangelio vivo. Y a veces nosotros, como decía ella, no vamos a la iglesia, vivimos nuestra parte, pero no nos fijamos tanto en el vecino, en lo que pasa, por no meternos en la sociedad, porque decimos lo del mundo afuera. Y tenemos que tener primero, ¿cierto?, un fiel evangelio, vivir en santidad para que eso nos confronte de qué es lo que quiere Jesús en este tiempo con la iglesia, que nosotros siempre estemos practicando y aplicando la vida cristiana con el prójimo. Creo que eso nos falta como desafío siempre porque nos preocupamos mucho del mundo, de los de afuera, pero así como decía usted delante, pastor, que a veces tenemos que involucrar en las redes sociales, ¿cómo se llama? No, en esto de ser presidente de alguna comunidad, de estar allí también viendo la necesidad social que tiene la comunidad donde vivo, o qué pasa con las personas que, que se creen, ¿cierto? El individualismo, ¿por qué está? Entonces, así llevar la iglesia afuera, pero también con un evangelio muy claro y muy preciso y muy firme
para que ellos también puedan ver en el testimonio de uno que la iglesia sí tiene esperanza, sí, que la palabra de Jesús sí puede salvar. Y en esta época, ¿cierto? Debemos tener eso claro. La iglesia enfrenta grandes desafíos, pero también grandes oportunidades y tenemos que volver a la palabra, a la santidad, al servicio y la misión. Eso, pastor. Gracias, gracias, Paula. Y, y solo una pregunta retórica. No tienen que ni levantar la mano ni decir nosotros lo hicimos, etcétera. ¿Cuántos de nosotros estamos orando a favor de la nueva ministra de la Mujer? No tienen que responder, no tienen que decir nada, no. Y ¿saben ustedes que la nueva ministra de la Mujer es una hermana evangélica del grupo de las Águilas? ¿Sabían eso, no? Eso sí me lo pueden responder, eso sí me pueden decir así, si lo sabía o no, no lo sabía. No, Algunas seguramente no lo sabían. La nueva ministra, la que será la nueva ministra de la Mujer a partir del 11 de marzo, que a poquito, es una hermana del grupo de las Águilas, que es un grupo evangélico que se formó al interior de la iglesia, de la Universidad de Concepción. Ella se fue a Santiago, fue concejala en la comuna de San Ramón. A partir de ese grupo cristiano se formó el Partido Social Cristiano, que tiene algunos alcaldes, algunos consejeros regionales, y ahora ella fue secretaria general del Partido Social Cristiano y la nombró el presidente electo Katz como la nueva ministra de la Mujer. Bueno, tenemos que orar para que haga una buena gestión. Ese debe ser nuestra oración, para que haga una buena gestión, que soporte la presión del medio político porque todavía no asume y ya la tienen marcada, en términos políticos, digo. ¿Eh? ¿Es relevante que nosotros oremos por nuestras autoridades políticas? ¿Debiéramos orar por el presidente, no importa quién sea? Debidamente elegido, ¿ah? Debidamente elegido. Sí, ¿no es cierto? sí, La porque pregunta la es, palabra lo dice. ¿oramos por el presidente Boris y su gobierno? Sí, ¿Mm? En nuestras iglesias pedimos orar por las autoridades. ¿No? Eso enseña la palabra, ¿no? sí, Debidamente elegidos, ¿no? De acuerdo a los procedimientos propios que un Estado se da. No es que no era de mi color político, no es que me caía mal, no es que yo no me meto en política, no es que no me interesa, no es que yo no voté. Peor todavía si no votó. Eh, en fin, o sea, son preguntas que tenemos que hacernos. Ahora yo les invito para que nosotros en nuestras iglesias invitemos a nuestros hermanos a orar por nuestras autoridades políticas, más allá de nuestra sensibilidad política, más allá de nuestra sensibilidad política. Puede que usted no haya votado por el actual presidente electo, pero si usted ora por él, para que Dios le dé sabiduría, y si él toma buenas decisiones con su gobierno, todo nuestro país se va a ver beneficiado, y usted también. Que le vaya bien a su gobierno significa que nos va bien a todos quienes vivimos en nuestro país. Areli, tú querías hacer una pregunta. Respecto a esto mismo que tocó acerca de los presidentes, ¿qué, qué podemos hacer respecto, por ejemplo, a algunos hermanos o algunos cristianos que toman un partido político, pero así eh, como, Como mal, sí, como como heavy. insultando al otro y que es una basura y cosas así como malas que uno dice así como, ya, pero independiente de qué lado vayas a hacer o no, seguimos siendo cristianos, sigue habiendo un, no sé, como un testimonio que hay que guardar.
¿Qué? Pero es como, incluso he escuchado la de, no, porque el Señor dice a mi derecha, no sé qué, que a los cabritos a la derecha y a las ovejas a la derecha, a los cabritos a la izquierda, no sé qué, y que el Señor le está a la diestra y siempre a la derecha. Entonces, ¿qué hacemos ahí para no decirle Eh, cállate y decir de una forma como, no sé? eso no entender el verdadero contexto del Evangelio, ¿no? Porque nosotros estamos llamados a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y no entender que estamos nosotros sujetos a las leyes temporales del Estado, y que nos guste o no nos guste, los gobiernos como administradores temporales del Estado eh, s- son autoridades cuyo poder se deriva de la autoridad de Dios cuando son elegidos debidamente. Insisto en ese punto. Por tanto, el destino de una nación depende de sus decisiones, de su forma de actuar, de su forma de llevar adelante el bien común de un país. Entonces nosotros debemos orar por ellos para que tomen buenas decisiones y las leyes bien articuladas en conjunto con el poder legislativo beneficien el bien común de un país. Y nosotros somos parte de ese país. Y cuando nosotros nos arrogamos el derecho de insultar a otra persona, rebajamos su dignidad. eh, y eso permite que otras personas nos insulten y rebajen nuestra dignidad. Yo no tengo por qué insultar a otro que no conozco. Si no insulto a quienes conozco, menos a las personas que no conozco, no es buen testimonio como cristiano. Esa persona o es muy inmadura o pone en duda su testimonio como cristiano. Y no está bien que dentro de un contexto de un compañerismo de una iglesia, esa persona difunda ese tipo de expresiones porque causa divisiones y habla mal de él como cristiano, lamentablemente. Muy bien, queda poco tiempo. Olga. Ok, rapidito entonces. Bueno, lo primero desafío es que los cristianos podamos participar en política o algunos cargos que sean importantes, sobre todo donde hay toma de decisiones, tener una acción social permanente en el servicio de la comunidad, ser consecuentes con el testimonio en todos los ámbitos en los cuales como cristianos nos desarrollamos, usar la inteligencia artificial a favor del evangelismo, a favor de la enseñanza en nuestras iglesias, em, em, mantener los valores de la vida y la creación de Dios a través de las temáticas del aborto, la ideología de género, la eutanasia, ¿no? Que hoy en día hay legislación al respecto. Luchar contra, entre comillas, el analfabetismo bíblico de nuestros propios hermanos de la iglesia, enfrentar el cómo encantar a la juventud para que siga la iglesia o lleguen más jóvenes, enfrentar el consumismo de la sociedad, nosotros como cristianos, eh, ver o cómo manejar la aversión al compromiso que tienen muchos hermanos con la iglesia y el servicio genuino a Dios, cómo podemos manejar las influencias de las redes sociales en nuestras iglesias. Y lo otro que puse, luchar contra los falsos cristianos, la apostasía, que es parte, ¿cierto?, de lo que hoy en día vemos también. Bueno, aquí vi varias, la verdad que son tantos ámbitos, pastor, que decidí por dónde empiezo, qué es lo que hago. Bueno, son cosas que son generales, cosas que ya estamos viviendo como sociedad y que evidentemente la iglesia, así como decíamos, cómo nos enfrentamos a un homosexual, a un alcohólico, a un drogadicto en nuestra iglesia, hoy en día también, porque esta cosa de la falta de compromiso, por ejemplo, de nuestros mismos hermanos, porque yo
¿cierto? Porque generalmente, por lo menos en el distrito de Biobío, los que trabajan siempre eso es un grupito en cada iglesia y al final en todas las actividades nos encontramos los mismos hermanos y el resto, ya, y así, es todo. Ok. ¿Algún comentario para lo que nuestra hermana Olga dice? Tal vez es una realidad generalizada, que es como eh, un grupo un poco de élite, ¿no? Quienes siempre están a, a la cabeza de todas nuestras congregaciones y que cuando hay que desarrollar alguna tarea a nivel local, se repite en el nivel distrital y se juntan y llevan adelante la tarea de la iglesia. No sé si será así también en otras áreas del país. ¿Ah? Al final se vuelve una suerte de grupo de amigos que se juntan para llevar adelante la tarea de la iglesia. Ese es una falta de, tal vez, de discipulado para enfrentar la tarea, porque todos tenemos alguna parte en el desarrollo del reino y al final hay mucha gente que se excusa y, y saben que esos otros siempre van a ir, pues, y van a hacer el trabajo. No sé por qué pasa eso. Eh, no se sienten integrados, son un poco dejados. El evangelio visto desde esa manera no es para ellos. Son personas solamente del día domingo. Tal vez no han entendido que pueden participar. Habría que analizarlo bien y luego buscar maneras de que después del diagnóstico ver si le hemos apuntado a la solución. Tal vez una señal de los tiempos también. Puede ser. ¿Qué piensan los demás? No sé. Aquí hay pastores, esposas de pastores, que se enfrentan a esto diariamente, po. No, no hay respuesta. Miren, yo quisiera ampliarle un poquito la, las cuestiones a las que la iglesia hoy día en todos sus ámbitos se enfrenta. Hay cuestiones que son de carácter global. Nosotros hoy día vivimos en una aldea global. Así se conoce al mundo hoy día. Antiguamente nuestros ancestros decían que el mundo es un pañuelo, para decir que aunque el mundo es muy grande, en realidad es un pañuelo nomás. ¿Ah? Nuestro mundo es una aldea global. Todas las cosas que ocurren en el mundo de alguna manera nos afectan a nosotros. Y, y la televisión exacerba ciertos temores que recaen sobre nuestra sociedad y hacen que haya una tensión social permanente que se deriva precisamente del ejercicio internacional de los fenómenos que ocurren en todas partes. Lo que pasó en Venezuela, lo que pasó y va a seguir pasando en México, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Pakistán, lo que pasa en Irán, lo que pasa en África, de alguna manera redunda en el bienestar emocional de las personas que viven en países como Chile. Pasa en todas partes, pero de personas que viven en Chile. Y eso afecta el ánimo de los hermanos de nuestras congregaciones que llegan atemorizados y el temor crea estrés y el estrés pro- produce cansancio y ese cansancio afecta a nuestra fe.
Luego, todos esos conflictos internacionales, además de ese aspecto emocional, provoca que nuestras economías tan dependientes de todas esas cosas se vean afectadas positiva o negativamente. Yo decía hace 30 días todo iba viento en popa. Cobre al alza, dólar a la baja, litio al alza, las exportaciones de fruta a China y a otros mercados hacían prever que íbamos a pasar un buen invierno. Hoy día todo es incierto. Precio del petróleo al alza y nosotros dependemos mucho del petróleo. El dólar al alza significa que todo lo que está indexado al dólar, que es casi todo, va a ser más caro. Va a subir el IPC, todo lo que está indexado al IPC va a ser más caro, por tanto los que tienen créditos hipotecarios van a pagar más cara la cuota, la plata me va a alcanzar menos, por tanto voy a tener problemas en el hogar porque el dinero no me va a alcanzar para lo que me alcanzaba comúnmente, voy a tener conflictos con mi esposa porque ya el dinero no me alcanza, voy a andar tenso, los patrones van a andar tensos porque a lo mejor la plata no alcanza para pagarle los sueldos. Van a empezar a echar gente porque no va a alcanzar el dinero para pagarle a todos los trabajadores. En fin, todo ese ciclo nos afecta a todos porque a alguien se le ocurrió tener una guerra allá en el Medio Oriente. Y los hermanos de la iglesia entonces van a perder el trabajo algunos van a tener temor, ya no les va a alcanzar tanto la plata, la economía de la iglesia va a decrecer. Y todos los proyectos que teníamos para mejorar, no sé, las condiciones de los programas de la iglesia, para hacer evangelismo, si teníamos una obra nueva, todo eso va a ser recortado. Si estamos ayudando a alguna obra misionera o algún misionero, nos va a costar más. Y si tenemos que pagarle a un pastor tiempo completo o medio tiempo, a lo mejor va a haber que recortarle también su salario. Ya se anunció que la luz va a subir y si está indexada al dólar va a subir aún más. El gas va a subir. Se pegó. Luego tenemos los conflictos propios de nuestro país, estas modas sociales, como los terias, los drogadictos, ya que no van a poder vender la droga en Estados Unidos, capaz que la vendan en Chile, aumentan los drogadictos, capaz que metan el fentanilo que los mexicanos no van a poder vender en Estados Unidos, lo metan a Chile. Vamos a empezar a tener estos zombies en nuestras ciudades. ¿Qué hacemos como iglesia frente a eso? Se quedó pegado, pastor. Entonces luego vamos viendo otras problemáticas, ¿no? Otras cosas que van ocurriendo. Entonces vemos que está todo relacionado y que impacta nuestra fe. Nos enfermamos, sube la medicina, los hospitales se saturan y nuestra predicación tiene que hacerse fresca, tiene que hacerse renovada, tiene que llenarse de esperanza, pero la gente pierde la esperanza. Luego tenemos la inseguridad, la delincuencia, los problemas de los valores, la familia, los niños, la escuela, todo se pierde. ¿Cómo respondemos como iglesia a todos esos desafíos? Es lo que vamos a tratar de procurar de ver durante estas próximas semanas. ¿No?
por hoy terminamos. Y parece que el internet sabe que debo terminar. Se me está bloqueando. Me- por favor, dígame si me escuchan. Sí, Sí, pastor. No si me ven, si me escuchan. Sí, sí. Sí, Sí, me escuchan. Ya. Hay una hermana en Estados Unidos, Natalia, ¿no? Sí, pastor. Por favor, desde Estados Unidos, bendíganos y termine el curso esta noche. Que Ore por yo nosotros. ore. Ay, oh Padre amado, nuestro amo, nuestro creador, soberano, muchas gracias por la vida, muchas gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, gracias por nuestro profesor y gracias por hacernos pensar cómo nosotros debemos actuar en este mundo en que nos rodea, parece algo caótico, pero sabemos que con tu ayuda y con la guía del Espíritu Santo vamos a seguir siéndote fiel. Y ahora te pido, Dios mío, que estés con cada uno de mis hermanas y mis hermanos y que les des un buen descanso y que para mañana pues estén recuperados y vaya con nosotros, vaya con todos. Dios bendice a mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas Amén. gracias. Dios les bendiga. Nos vemos el jueves. Dios mediante. Amén, El pastor. jueves. Amén. Gracias. Buenas Buenas noches noches. para todos. Buenas noches, Chao. pastor. Adiós. Que amanezcan bien. Chao, bendiciones. Bendiciones.